Buen día, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, hoy vamos a resolver la ecuación de Schrödinger. Recordemos un poquito rápidamente cómo la obtuvimos. La ecuación de Schrödinger la obtuvimos a partir de la ecuación de la onda, que es esta. Si la modificamos un poco, la reescribimos, la podemos expresar de esta manera, ¿sí? En función de la longitud de onda y de la frecuencia. Eh, También podemos mejorarla un poco más, ¿sí? Y nos queda de esta manera, donde la escribimos obviamente es una función de la posición y el tiempo, pero en el argumento queda claramente el momento lineal P y la energía E. Entonces la idea es sacar esta P como P cuadrado, tener una P cuadrado acá afuera y una E para relacionar P cuadrado con E y llegar a esta fórmula. Bueno, entonces, derivando una vez, obtenemos la e afuera. Derivando dos veces, obtenemos la p al cuadrado afuera. Haciendo eso, quedamos en estas dos ecuaciones. El problema es que acá aparece el seno y acá el coseno y no la podemos unificar en una sola onda seno o en una sola onda coseno. Entonces, la propuesta o lo que hace Schrödinger, bueno, dice, esto no tiene solución en el dominio de los reales, va a tener solución seguramente en el dominio de los imaginarios. Entonces, con esta identidad de Euler, esta fórmula la reescribe como A por el coseno de este argumento más JA por el seno del mismo argumento. Eh, Esta es una identidad porque se cumple para cualquier ángulo. Y esto se puede escribir entonces de la forma exponencial. Y esta es la mejor manera. eh, Tenemos el argumento aparece, o mejor en el exponente aparece P y E. Es una función exponencial que es más fácil de derivar que la función senoidal o un coseno. Y tenemos que derivar una vez esta función con respecto a E para obtener E fuera del exponente, digamos, acá adelante. Y también derivar dos veces esta función respecto a x, así aparece el p cuadrado acá adelante. Y ya tenemos una fórmula donde aparece tanto p cuadrado, otra como que aparece e cuadrado, y las podemos relacionar para llegar a esta fórmula de energía. Bueno, esto ya lo habíamos visto, estoy haciendo un resumen un poco rápido. Cuando derivamos esta ecuación de la onda respecto al tiempo, despejando la energía por phi, llegamos a esta expresión. Si hacemos la derivada segunda, obtenemos efectivamente p cuadrado fuera, y si despejamos de acá p cuadrado por phi, llegamos a esta expresión. El tema es que acá no aparece la energía para igualarla a esta, entonces lo que hacemos, dividimos ambos miembros por la masa, mejor dicho, creo que en otro video dije por la masa, no, la dividimos por ambos miembros dividido 2m, entonces no alteramos la igualdad, y acá aparece la energía por phi, igual a esto, y acá arriba tenemos energía por phi igual a esto. Reescribimos, volvemos a escribir las dos fórmulas acá. Si los primeros miembros son iguales, los segundos también. Nos igualamos los segundos miembros y ahí ya tenemos prácticamente la ecuación de Schrödinger. El tema es que acá no tenemos en cuenta el potencial. La energía es obviamente P cuadrado sobre 2m. Si tenemos potencial, hay que sumar el potencial. Si queremos energía por phi, hay que multiplicar por phi y decir sumarle potencial por phi, porque esto es energía por phi. Bueno, y acá nos quedó la ecuación de Schrödinger que ahora la tenemos que resolver. La solución de la ecuación de Schrödinger es la función de onda, bueno, que es tan importante porque mientras que no observamos estas partículas, estos son
eh, ondas de materia, son entes cuánticos eh, que están indeterminados, es decir, no es una forma es una forma de pensar probabilístico, es una onda que se propaga, la función onda, la que se propaga, y la función onda nos da la probabilidad de encontrar el electrón en una zona, o en distintas zonas con distintas probabilidades, mayor o menor. Entonces, esta onda se propaga, pasa por las dos ranuras, aparecen dos ondas, funciones de onda que interfieren entre sí, y acá aparece la función de onda, y hasta que no observamos, no observamos esto, no pasa nada. En el momento que observamos o medimos con contador Geiger los electrones que impactan, colapsa la función de onda y aparecen los electrones donde la función de mayor amplitud hay más probabilidad de encontrar electrones y efectivamente hay más electrones y la intensidad más fuerte, donde es menor amplitud, la intensidad es menor porque hay menos electrones, menos probabilidad de encontrar electrones. Entonces, recién cuando observamos, aparecen las partículas con sus propiedades, posición, velocidad, trayectoria. Esto ya lo habíamos explicado. Lo que no expliqué en su momento, eh, se preguntaban por dónde pasaban cada uno de esos electrones cuando se los enviaba. Pues se enviaban los electrones de a uno acá. Entonces querían saber por qué rendija pasaba, si por la de arriba o la de abajo. Entonces se los observaba acá, es decir, poniendo sensores en las ranuras. Y para ver por qué ranura pasaban esos electrones. Bueno, pero son ondas lo que pasan por ahí, la función de onda que pasa por ahí y después se transforma en otras dos ondas que interfieren y aparece esta función de onda acá. Pero cuando observamos acá, dijimos cuando observamos, colapsa la función de onda acá. Cuando colapsa la función de onda acá, ya no hablamos más de la función de onda y ya tenemos la probabilidad de encontrar el electrón, de ver el electrón, de que el electrón está ahí donde la función de onda es más de mayor amplitud. Entonces ya lo vemos acá el electrón, y ahora el electrón es como un objeto, una partícula, y ahí se terminó la indeterminación y quedó determinado, porque lo estamos observando acá. Entonces el electrón ya tiene velocidad, posición, y trayectoria. Y en ese momento, al observarlo acá, por el solo hecho de observarlo acá, acá se comporta ya como una partícula y ya no va a aparecer acá el patrón del espectro de ondas, sino que aparecen estas dos franjas porque el electrón se comporta ya en ese momento, pues ya lo observamos, como una partícula. Bueno, es asombroso, difícil de entender, comprender, pero es así. Bueno, lo que tenemos que resolver es la ecuación de la onda. Para resolver la ecuación de la onda, perdón, no la ecuación de Schrödinger, bueno, en definitiva la solución es la función de la onda, vamos a resolver la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, como dijimos, hay una derivada segunda, entonces de segundo orden, son derivadas parciales porque una es respecto a x y la otra es respecto a t. Una derivada segunda respecto a x indica que es orden 2, una derivada primera respecto a t, eh, tenemos entonces variable x, t, son derivadas parciales. Bueno, para resolver esto, estas ecuaciones diferenciales se resuelven por separación de variables. Entonces, la solución propuesta es que phi de xt es una phi de x, que depende exclusivamente de x, por otra phi que depende exclusivamente de t. Entonces, lo que vamos a obtener es la derivada primera de esta phi y la derivada respecto a t y la derivada segunda de esta función respecto a x y este tercer término, b por phi. Bueno, el tercer término es fácil, es el potencial, el tercer término por phi es el potencial
por esta solución propuesta, con dos phi, una dependiente exclusivamente de la posición X y otra dependiente exclusivamente de t del tiempo. Entonces, esta tercera parte nos queda así. La derivada primera de esta solución respecto de t, phi de x es una constante, sale fuera de la derivada y nos queda phi de x por la derivada de phi de t respecto al tiempo. Listo, ya tenemos resuelto la derivada primera respecto a t. Es decir, tenemos resuelto esta parte. Hemos resuelto esta parte. Eh, Hacemos la derivada segunda ahora, pero de esta función respecto de x dos veces. Bueno, cuando derivamos respecto de x, phi de t es una constante, la sacamos y nos queda la primera derivada, phi de x por la derivada de phi de t, perdón, por la derivada de phi de x respecto de x. Y si hacemos la derivada segunda, nos queda phi de t, que es la constante que está afuera, ya esa no la tocamos, por la derivada eh, segunda de phi de t, de phi de x, perdón, respecto de x dos veces. Me desconcentré un poco porque acá falta una derivada, es una derivada segunda, ¿sí? Bueno, bien, entonces ya tenemos la derivada primera respecto de t, la derivada segunda respecto de x dos veces y phi por el potencial. Entonces reemplazamos estas tres acá, ¿sí? Entonces la fórmula nos queda de esta manera. Acá tenemos la, la derivada primera respecto de t, ponemos este término, ¿sí? Entonces j por h por esto, es decir, por phi derivada de phi de t respecto de t, igual a menos h, perdón, es h partida, ¿no? Al cuadrado sobre 2m, ¿sí? Y por la derivada segunda es phi por la derivada segunda de phi de x respecto de x dos veces, más este tercer término, que es el potencial por phi de x por phi de t. Bueno, ambos miembros lo podemos dividir por eh, o multiplicar por uno sobre phi de x, phi de t. Entonces, si acá dividimos por phi de t, phi de x, simplificamos phi de x, acá podemos simplificar phi de t y acá simplificamos ambos, phi de t y phi de x. Entonces la ecuación quedó así. Entonces ya logramos separar variables. ¿Sí? Ambos miembros no pueden variar, tienen que ser constantes para mantener la igualdad. ¿Por qué? Porque el primer miembro depende, hicimos una separación de variables, depende exclusivamente del tiempo. Y el segundo miembro depende exclusivamente de la posición. Eh, si estos fueran variables, si varía el primer término, eso es, hay un delta t en el primer miembro, tiene que haber un delta x igual en el segundo miembro para mantenerse la igualdad. Eso es imposible lograrlo en el tiempo y en el espacio, en la posición. Entonces, lo único, no puede haber variaciones para mantener la igualdad. Una variación sería en el tiempo y la otra variación sería en la posición. No, no tiene nada que ver el tiempo y la posición, o bueno, no es la misma variable. Entonces, lo que está diciendo es que para que se cumpla esta igualdad, tanto el primer miembro como el segundo miembro tienen que ser constantes. Entonces, igualamos el primer miembro y el segundo miembro a una constante E de energía, porque tenemos potencial, así que lo igualamos a la energía. Y de acá despejamos la derivada de phi de t
sobre phi igual a E sobre JH partida por el diferencial T. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es integramos miembro a miembro. La integral de uno sobre phi de t es el logaritmo de phi de t, el logaritmo natural de phi de t, ¿sí? Eh, esta j la podemos pasar al numerador como menos j, sale, porque es sale de la integral porque es una constante, y también, y h partida también, y me queda la integral diferencial t. Bueno, la integral diferencial t es t, así que esto, el segundo miembro es fácil. Y el primer miembro es logaritmo natural de phi. Bueno, ambos miembros, bueno, obviamente, bueno, acá se produce esta igualdad sin problema, pero para escribir esto de otra manera, para que no estén acá el logaritmo, nosotros sabemos que el logaritmo natural de E, el logaritmo en base de E, es uno, así que acá tranquilamente podemos multiplicar por uno el segundo miembro y no vamos a alterar para nada el segundo miembro. Entonces acá multiplicamos por el logaritmo natural de E. Entonces esto lo podemos pasar como exponente de, y en ambos miembros podemos simplificar el logaritmo. Y me queda que phi de t es igual a esto, a e a menos j elevado a la menos je sobre h barra por t. Bueno, esta es la solución de esta primera parte. Ahora tenemos que resolver la otra ecuación, ¿sí? Pero, digamos, la otra ecuación. Esta ecuación es una ecuación diferencial de Schrödinger que depende solo de la posición, es independiente del tiempo. Si multiplicamos ambos miembros por phi de x, esto nos queda, el primer miembro nos queda todo esto multiplicado por phi de x, esta phi de x se simplifica con la phi de x y acá me queda b por phi de x es igual a e por phi de x. Esta es en realidad la ecuación diferencial bien expresada de Schrödinger independiente del tiempo y es muy útil, ¿sí? La solución es de este tipo, la forma de la solución para resolver, obtener phi de x, necesitamos conocer el potencial. Eso implica estados independientes del tiempo, lo que tenemos acá, pero necesitamos conocer el potencial para obtener phi de x. Bueno, entonces veremos un ejemplo en el próximo video donde aplicamos la ecuación de Schrödinger. Esta es muy importante, que es como digo, es la ecuación diferencial de Schrödinger independiente del tiempo y nos va a servir para resolver un problema concreto. Es decir, obtener la función de onda eh, y ver qué pasa con esa función de onda, que es donde se ve la evolución, por ejemplo, del electrón, hasta que no se lo observe. Cuando se observa, se termina eso, la función de onda colapsa, o como ya dijimos. Bueno, con eso ya tenemos eh, la solución, o por lo menos parte de la solución, la tenemos que aplicar a un caso eh, concreto. ¿Sí? Bueno, nos vemos en el próximo video ya con una aplicación. Chau, chau.